proyecto, ahí sabéis que hay un desagüe de los pisos y entonces es normal que haya moscas. Pero damos las gracias a Dios porque nos podemos reunir como iglesia. Después de este tiempo, pues todavía se agradece que podamos estar reunidos cada primer día de la semana para alabar al Señor por medio de canciones y también por medio de la predicación de la palabra. Vamos a orar. Sí, Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la revelación, Señor, que tú nos has dejado a través de la Escritura, Señor. Gracias porque tú te has dado a conocer, Señor, por medio de ella. Y podemos en esta mañana abrirla, estudiarla, Señor, crecer en el conocimiento de ella, Señor, crecer en nuestra santificación. Y te pedimos, Señor, que sea para tu gloria, Señor, y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. ¿A qué velocidad vas? ¿No crees que estás conduciendo demasiado rápido? Levanta un poco el pie. Parece que vamos a apagar un fuego. Todas estas son expresiones que todos los que hemos conducido, yo creo que en algún momento hemos escuchado alguna vez en la vida. O bien de nuestros padres, cuando teníamos el carnet recién sacado, bien de nuestros maridos, o bien de nuestra esposa. Todos ellos, de forma prudente, nos intentaban avisar de que estábamos excediendo el límite de velocidad establecido, o bien de que íbamos excesivamente rápidos por el tramo de carretera por el cual estábamos circulando. Precisamente esto es lo que Pablo hace a los Gálatas. Estaban, como sabéis, los cuales estaban, como estamos estudiando, estaban siendo influenciados por falsos maestros acerca de falsas enseñanzas. Es por ello que en esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio de la carta a los Gálatas dentro de la sección en la que Pablo defiende la justificación por la fe frente a las falsas enseñanzas por parte de los judaizantes, las cuales enseñaban que para ser salvo no solamente era necesario Cristo, sino que además era necesario cumplir con una serie de rituales de la ley mosaica, o lo que es lo mismo, era necesario hacer una serie de obras para obtener la salvación. Como ya hemos estudiado en las anteriores ocasiones, en los días de Pablo, tanto el legalismo como el libertinaje estaban suplantando el mensaje del Evangelio. La doctrina de justificación por la gracia estaba siendo atacada. Estaban recibiendo esta falsa enseñanza por parte de esos falsos maestros que para ganar la salvación tenían que cumplir con la ley dada a Moisés y ponían especial énfasis en la circuncisión. Ponían un énfasis extremo en lo externo, como si necesitaran añadir sus propias buenas obras a la obra de Cristo en la cruz. Ninguna de las personas identificadas con ambas posiciones, ni los judaizantes ni los del libertinaje, eran verdaderamente creyentes. ¿Por qué? Porque no creían en el verdadero Evangelio de Cristo. Tanto en Gálatas, cuando vemos la carta, como en Romanos, el apóstol establece el fundamento de la justificación y sus distintas implicaciones para el creyente. Y es que la justificación es una parte esencial del Evangelio. Podemos definirla como el acto legal por el que Dios declara justo al pecador cuando éste acude a él arrepentido. Es el acto iniciado por Dios por el que el pecador es justificado por gracia por medio de la fe en Cristo. En la justificación, queridos hermanos, ocurre un intercambio glorioso. Dios, en su gracia, le atribuye a Cristo, como hemos recordado en la mesa del Señor,
los pecados del pecador. Y Dios, en su misericordia y gracia, le atribuye al pecador la justicia perfecta de Cristo. Por eso la justificación es el corazón del Evangelio. Por eso debemos de defenderla y por eso debemos de enseñarla. Y Pablo escribe esta carta con este propósito, para advertir a estas iglesias que se encontraban en esa zona de Galacia las terribles consecuencias de abandonar esta doctrina. Y es que pocas cosas, queridos hermanos, son más trágicas o decepcionantes que un cristiano que abandona la pureza del Evangelio. Un cristiano que abandona el verdadero Evangelio por formas falsas que presumen de mejorar la obra finalizada de Cristo. Pablo, movido por el Espíritu Santo, presenta el Evangelio en esta carta, presenta la salvación como es recibida por fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz y señala que nada podemos hacer o añadir. Pero los gálatas estaban alejándose, estaban añadiendo obras a la obra de Cristo, estaban haciendo rituales mosaicos para ganar la salvación. Cuando la salvación, y esto es esencial, siempre ha sido, repito, siempre ha sido por la gracia de Dios, a través de la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Los creyentes seguían a Cristo, los creyentes de esta iglesia eran justos, habían sido justificados por Dios, pero no gozaban de la libertad que solamente Cristo ofrece. Y establecían un sistema semi-religioso que la alejaba por completo del gozo de Cristo. Por eso, en los capítulos 3 y 4, Pablo defiende la justificación por la fe. Y lo hace, como vimos el anterior domingo, el 7 de junio, como estudiamos la última vez, lo hace desde el punto de vista de la experiencia de la persona. Y en segundo lugar, como vamos a ver en esta mañana, lo hace desde el punto de vista de la revelación escrita. En toda la Escritura, queridos hermanos, en toda la Biblia, en toda la palabra, se nos enseña que la salvación es mediante la fe. Se nos enseña además que debe de ser de una fe personal, una fe interna y una fe espiritual. Una fe que no va a estar relacionada con ceremonias o rituales, con buenas obras o con cualquier otra cosa. La fe siempre ha sido la respuesta requerida por Dios. La fe siempre ha sido la respuesta requerida por Dios que trae salvación a cada ser humano. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por fe. Los santos del Nuevo Testamento son salvados por fe. Abel, Noé, Moisés, todos ellos fueron salvados porque por fe confiaron en lo que sabían acerca de Dios. Todos ellos fueron justificados y fueron hechos aceptables a Dios por medio de su fe personal en Él. Por tanto, Pablo en este pasaje que vamos a estudiar no solamente apela a la experiencia que habían tenido ya los gálatas, como vimos el domingo pasado, sino que hace una defensa a través de la justificación, por la fe, a través de la Escritura. Y vamos a leer en este capítulo número 3, vamos a leer desde el 6 hasta el versículo 14. Gálatas, capítulo 3, versículo del 6 al 14. Dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, vamos a ver en esta mañana, y este es el bosquejo, vamos a ver la defensa de la justificación por fe en 3 puntos. En primer lugar, lo vamos a ver por el ejemplo de Abraham en la Escritura. En segundo lugar, lo vamos a ver por los efectos de la ley. Y en tercer lugar, por la obra de Cristo en la cruz. Y comenzamos esta defensa por el ejemplo de Abraham. Y vamos a verlo en los versículos que van desde el 6 al 9. Leo de nuevo, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los judaizantes, estos falsos maestros que había en este tiempo, alegaban que tenían al Antiguo Testamento de su parte. En especial consideraban a Moisés como su maestro. Moisés, como todos sabéis, fue el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. Sin embargo, Pablo, a los Gálatas, para defender la justificación por la fe, se basa en el ejemplo de Abraham, ejemplo que fue escrito por Moisés. Y hace la siguiente pregunta. Esto le está preguntando a Pablo a estos creyentes: ¿cómo había sido justificado el padre de los judíos y el patriarca supremo del judaísmo? Es decir, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Fue justificado por fe o fue justificado por sus obras? ¿Qué hacían estos judaizantes? Me gustaría que nos pusiésemos en ese contexto. Estaban mal utilizando la Escritura. Estaban mal interpretando la palabra de Dios. Y enseñaban que Abraham era la prueba segura de que la circuncisión era necesaria para agradar a Dios y ser aceptables para Él. Decía que los creyentes, independientemente si fuesen judíos o gentiles, debían circuncidarse, es decir, a la obra de salvación de Cristo debían añadir rituales mosaicos. Pero la pregunta es: ¿de dónde viene esta señal de la circuncisión? Todos sabéis, y lo hemos estudiado en el estudio bíblico, que Abraham fue llamado por Dios y tras salir de Ur de los Caldeos recibió la promesa que la conocéis en Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3. Y esta fue la promesa que se conoce como el pacto abrahámico que Dios hizo con Abraham. Le dijo: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa que recibió Abraham de Dios. Por tanto, después de recibir esta promesa, Abraham
y sus descendientes recibieron el mandato de circuncidarse como señal de su pacto con Dios. La señal del pacto abrahámico era la circuncisión. ¿Y qué ilustraba esta circuncisión? La necesidad de una limpieza espiritual del pecado. La circuncisión tenía como significado la necesidad de cortar el pecado de raíz en el corazón humano. En especial era una señal que lo que estaba mostrando o ilustrando era que el pecado se transmitía de generación en generación. Vemos en Génesis capítulo 17, versículo 10, cómo Dios manda a Abraham y a sus descendientes que hagan esta señal. Fijaros, dice el versículo 10 de Génesis 17, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y fijaros cuál era esta señal: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, los judaizantes, estos falsos maestros que estaban en Galacia, señalaban que si los gentiles iban a participar de las bendiciones de Abraham, hemos visto la promesa que Dios le hace a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era obvio, y ellos enseñaban esto, que recibiesen la señal de la marca, es decir, que fuesen circuncidados. Su explicación era lo siguiente: si todas las naciones de la tierra serán benditas en Abraham, tendrán por tanto que volverse como Abraham y someterse a la circuncisión. Pero Pablo, esta era esa falsa enseñanza, responde a este argumento. Y fijaros que en este pasaje que estamos estudiando en Gálatas, cita Génesis capítulo 15, versículo 6. Y dice: Abraham creyó. Fijaros que lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y es la misma cita que Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice: Abraham creyó a Dios. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. Misma cita que Génesis capítulo 15, versículo 6. Fijaros qué importante es esto, porque estos judaizantes, estos falsos maestros, estaban olvidando una cosa que era esencial. Hemos visto que primero Dios hace un pacto con Abraham, ¿verdad? En Génesis capítulo 12. En segundo lugar, hemos leído que Abraham creyó, ¿verdad? En Génesis capítulo 15, lo acabamos de leer. Abraham, por su fe, fue justificado por Dios, hecho un hombre justo. Por eso dice: y le fue contado por justicia. Y no fue, esto es esencial, hasta años después de haber sido salvado por fe en Dios, que Dios le manda a él y a su descendencia la circuncisión, y lo vemos en Génesis capítulo 17. Al menos, queridos hermanos, pasaron 14 años hasta que se le dio el mandato de la circuncisión. Y no lo digo yo, nos vamos a ir a Génesis capítulo 16, versículo 16. Fijaros, dice Génesis 16, 16. Era Abraham de edad de ¿cuánto? 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, ¿verdad? Y luego el siguiente versículo, Génesis 17:1, dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y es cuando vemos el pacto que Dios hace con Abraham, que hemos leído anteriormente, cuando le dice que esa señal, la señal del pacto, como podemos ver en el versículo número 10. Por tanto, la circuncisión era una marca. Nunca fue el medio de la salvación.
Era la marca con la que Dios separaba a su pueblo del pueblo pagano e idólatra que le rodeaba durante el antiguo pacto. La circuncisión era un acto externo, era un acto físico que carecía de cualquier valor para la salvación. No por ser circuncidados iban a ser salvos. Nadie puede ser salvo por su obra. Ningún acto puede salvarte. Solo Dios, en su gracia, puede arrastrarte al Padre a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Esta es la única forma de ser salvo. Sin embargo, desde la caída del ser humano en el jardín del Edén, el ser humano en su orgullo ha tenido la inclinación natural de confiar en sí mismo. Pero fijaros cómo Abraham es un ejemplo de la justificación por la fe. Además, Abraham no solamente establece el modelo de justificación por fe, sino también el de vida de obediencia por la fe. Fijaros en Hebreos capítulo 11, lo leo brevemente, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en el 17 de este mismo capítulo 11 de Hebreos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Por lo tanto, es por ello, por lo que Pablo en este versículo 7 dice, que estamos estudiando en Gálatas, capítulo número 3, añade y dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué significa esto? Esto significa que solamente los creyentes genuinos, los que son de fe, tienen el derecho de afirmar su relación espiritual con Abraham y con Dios como Padre. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, aquellos judíos que no tienen fe en el Señor no son hijos de Abraham. Sin embargo, nosotros, aunque somos gentiles, si hemos creído en fe, somos llamados hijos de Abraham. Por eso el versículo 8 de este pasaje que estamos estudiando y dice: y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, y ahora vamos a entender esta promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham y sus descendientes espirituales, no sus descendientes carnales. Da igual que seas judío, da igual que seas gentil, todos son declarados justificados por medio de la fe. Por eso llega a la conclusión, esta conclusión concuerda con la Escritura. Por eso dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Solo por la fe, independientemente de si es judío o gentil. Cuando los gentiles son salvados, se salvan como gentiles. Cuando los judíos son salvados, se salvan como judíos. Pero ninguno de estos dos grupos se salva o se pierde por su raza o etnia. Aquellos que se salvan son salvados por la fe, y aquellos que se pierden por su incredulidad. Por tanto, hemos visto en primer lugar cómo Pablo defiende la justificación por la fe a través de la Escritura, a través de la Biblia, y lo vemos por el ejemplo de Abraham. En segundo lugar, el segundo punto de nuestro bosquejo, vamos a ver cómo defiende la justificación por la fe a través de la ley, o por los efectos de la ley. Versículos del 10 al 12. Dice el versículo 10:
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fijaros qué palabra, ¿eh? Muchas veces no nos detenemos de lo que estamos leyendo. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Habiendo Pablo, movido por el Espíritu Santo, estableciendo, como hemos visto en la anterior predicación, en la experiencia de los Gálatas, habiendo puesto también la defensa de la justificación por la fe, el ejemplo de Abraham, Pablo enseña lo ilógico, lo insensato de confiar en la ley. Estos judaizantes, estos falsos maestros que había en Galacia, defendían con vehemencia la necesidad de guardar la ley mosaica para poder salvarse. Sin embargo, vemos por ejemplo como Abraham no fue solamente declarado justo, como hemos visto 14 años después, 14 años antes de circuncidarse, sino que fue declarado justo, y esto es más interesante aún, 500 años antes de que Moisés recibiese la ley en el monte Sinaí. Dios declaró justo a Abraham 500 años antes de que Moisés recibiese la ley. Por lo tanto, padres de Israel, como pueden ser Isaac, Jacob, José y otros muchos creyentes, vivieron y murieron mucho antes de que la ley fuese dada por Dios. Por tanto, la justificación nunca es por la ley. Nunca vamos a ser salvos por cumplir una serie de obras. La ley, lo que está diciendo este pasaje, la ley no puede justificar, solo puede condenar. Esa es la idea de estos versículos. Para ello Pablo está citando Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, pues, y está diciendo que la ley, los mandamientos, como nosotros los conocemos comúnmente, demanda perfección y que hay una maldición para quienes fallan en cumplir cualquier parte de ella. Lo que está diciendo Pablo es que transgredir uno solo de sus mandamientos en una sola ocasión hace que la persona caiga en maldición, y puesto que todos fallamos en algún punto, todos están bajo maldición. Esto elimina la suposición de que una persona puede ganar la aceptación divina por su propio esfuerzo. Nadie puede ser salvo por su propio esfuerzo. Además, Pablo les recuerda la enseñanza acerca de la manera en la que Dios justifica. Por eso dice el versículo 11, y que por la ley ninguno va a ser justificado. ¿Por qué? Y cita otra cita, valga la redundancia, del Antiguo Testamento en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Porque el justo por la fe vivirá. Vivir por la ley, vivir en nuestras obras, vivir en nuestro esfuerzo, es vivir en el esfuerzo individual y lleva al fracaso, lleva a la condenación y a la muerte eterna. Vivir por fe, queridos hermanos, es dar respuesta positiva a la gracia de Dios y conduce a la justificación y a la vida eterna. Si transgredes la ley en un punto, estás transgrediendo toda la ley. No lo digo yo, lo dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo.
Y Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por tanto, queridos hermanos, en primer lugar hemos visto que la justificación es por fe, ya hemos visto el ejemplo de Abraham. En segundo lugar hemos visto que la justificación es por fe y no por obras, viendo que la ley no nos puede justificar. Y en tercer y último lugar, vamos a ver que la justificación es por fe y lo vamos a ver en la obra de Cristo. Terminamos con estos dos versículos, versículo 13 y versículo 14, que pueden sernos difíciles en un principio de entender. Dice versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En estos versículos, hermanos, Pablo, movido por Dios a Escritura, recuerda a los creyentes en Galacia el hecho de que Cristo, habéis visto el pasaje anterior, justo como la maldición de la ley, como Cristo nos redime, nos compra de la maldición de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Él mismo fue hecho maldición por nosotros. Por tanto, la esperanza de salvación no reside en el hombre, sino que reside en Cristo. Ya que Cristo, lo hemos leído, versículo 13, nos redimió. Y esta palabra da la idea, o nos da la idea de que nos compra cuando éramos esclavos del pecado, y Cristo nos compra. Cristo nos justifica a los que creemos en Él. Cristo paga por nuestros pecados con su sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación. Pero dice, fijaros, por eso dice, Cristo nos compró de la maldición de la ley, nos redimió con su sangre preciosa, pero continúa este pasaje y dice que por nosotros se hizo maldición. Qué difícil imaginar a Cristo, el cual no pecó, hecho maldito, siendo maldito. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Fue Cristo hecho maldito? La respuesta es sí. Lo hemos leído, fijaros. Hecho por nosotros maldición. Dios, 3 veces santo, fue hecho maldito. Y ahora voy a solo intentar explicarlo. La maldición de Cristo, a lo que se está refiriendo Pablo en este pasaje, la maldición de Cristo tuvo un carácter vicario. ¿Qué quiere decir esto? Cristo lo hizo como sustituto. Lo que hizo Cristo fue que tomó sobre sí la maldición de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque todos, como hemos visto antes, estábamos bajo la maldición de la ley. Y se convirtió por nosotros en maldición al morir crucificado. Fijaros qué importante es esto. ¿Qué importancia tuvo que Cristo muriese crucificado? ¿Por qué Cristo murió crucificado y no murió de otra forma? La razón la encontramos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Misma cita, por cierto, que usa Pablo en este pasaje. Fijaros en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Fijaros lo que dice la palabra del Señor. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sabéis que Deuteronomio está dando instrucciones al pueblo de Dios, a Israel, acerca de cómo debían de proceder para cumplir la ley. Y le dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta
lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Por qué dice esto Deuteronomio? En el judaísmo antiguo, un malhechor, es decir, una persona que había hecho algo malo, un malhechor, era ejecutado con el apedreamiento. Si tú eras culpable de algo, lo que hacían los judíos era que cogían piedras y lo apedreaban. Posteriormente, una vez que ya había fallecido, lo que hacían era que era amarrado, lo amarraban a un poste, a una especie de árbol o a un madero. Y su cuerpo, ya muerto, era puesto en ese madero, colgando hasta la puesta del sol. Durante todo el día ponían ese cuerpo en el madero. Porque lo colgaban en el madero para simbolizar y para representar de forma visible el rechazo por parte de Dios. Él había transgredido la ley, había sido un malhechor y era colgado en ese madero. La persona, y esto es lo importante, que era malhechora, no caía en la maldición, no era maldita por ser colgada en el madero, sino que era colgada en el madero porque estaba bajo la maldición por su transgresión. Es decir, ella había pecado, había cometido pecado y como consecuencia de eso era colgada. Si esto lo trasladamos al ejemplo de Cristo, vemos que Jesús no fue hecho maldición por morir en una cruz, sino porque cayó bajo la maldición de cargar, y esta es la clave, de cargar sobre sí el pecado de todo el mundo. Se hizo maldito por nosotros, porque Él, en obediencia al Padre, cargó con la maldición de cada uno de nosotros. Por eso Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Esta verdad de que Cristo fue hecho maldito, fue dura de aceptar por los judíos. De hecho, si hablamos con un judío, esto no lo pueden aceptar, porque ellos no pueden imaginar que el Mesías fuera maldecido por Dios y muriera colgado en un madero. Para ellos, la muerte de Cristo en la cruz es la prueba definitiva y absoluta de que Jesús no era el Mesías prometido. Sin embargo, aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios, las dos palabras que siguen en este pasaje son las más bonitas de la Biblia. Porque dice, fijaros, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho, ¿qué dice? Por nosotros. Y esa preposición por se puede traducir aún mejor desde el griego al español diciendo en lugar de nosotros fue hecho maldición, ya que gracias a que Dios, y esta es la clave de este pasaje y lo que Pablo estaba enseñando a los Gálatas, ya que gracias a que Dios envió a su Hijo para sufrir el castigo por el pecado del hombre, toda persona, da igual tu raza, tu condición económica, da igual tu edad, que pone su confianza en el Salvador crucificado, es libre de la maldición porque Él ya la llevó por nosotros. El sacrificio de Jesús en la cruz fue total y fue por todos los hombres, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 14. Ahora sí lo entendemos. Dos propósitos de la obra redentora de Cristo. Y vemos para qué y a fin de que la bendición prometida de recibir la justificación
son las obras de la ley y que está disponible a todo aquel que cree. Y la segunda promesa, la venida del Espíritu Santo, que mora en nuestro interior, recalcando de nuevo que la salvación y la santificación vienen por la fe y no por las obras. Queridos hermanos, la justificación es por la fe. Una fe que, como hemos visto en el ejemplo de Abraham y en el ejemplo de Cristo que se hizo maldición por nosotros, una fe que implica renunciar a uno mismo. Una fe que implica tirar nuestro orgullo lejos de nosotros. Implica despojarse de toda confianza en nuestros méritos y en nuestras obras. El pecador debe de reconocer su pecado. Debe de reconocer su incapacidad total para salvarse por sus propios medios. Debe de ver que el juicio de Dios le espera. Tiene que darse cuenta que la única esperanza es la gracia y la misericordia de Dios. Pero a su vez, y con esto termino, queridos hermanos, la fe que justifica también implica e incluye una confianza y una sumisión total al Señor. Debemos de apoyarnos por completo y debemos de confiar sin reserva en lo que Dios nos va a proveer y en el poder de Dios. Y me gustaría terminar citando a MacArthur en una cita que dice: la fe que justifica no es una fe fuerte, sino una fe verdadera, la cual no solo trae salvación al creyente, sino también gloria a aquel que salva, ya que somos salvados para la gloria de Dios. Vivamos de tal modo. A Dios sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Damos gracias a Dios por ello. Pero antes de... Bueno, nos vamos a despedir en oración y después Samuel va a dar dos anuncios y con eso pues ya terminamos. Vamos a despedirnos en oración. Señor y Padre, te damos las gracias por el privilegio que hemos tenido en esta mañana de poder alabarte, bendecirte, también de escuchar tu palabra. Gracias por las palabras que tú has puesto en el corazón de Samuel.